Bueno, buen día. ¿Me escuchan? Buenos Buen días. día. Buen día. Sí, se escucha. Bueno, Buen día. pudimos entrar, ¿no? Finalmente. A ver que estoy chequeando, sí, familia. Bueno, bien. Bienvenidos a la cursada de Derecho de Familias. Y digo hoy por qué Derecho de Familias, porque ahora vamos a explicar un poquito en esto que me toca dar a mí, que es un poco la continuación, lo que debería de haber dado ayer la titular de la cátedra, que es Adriana Rotonda, que iba a subir su clase grabada al campus. Entiendo que ya lo ha hecho, no sé si todavía ustedes lo han podido chequear o no, pero como el lunes fue feriado, entiendo que lo ha subido, me imagino que sí. Algunas cosas para tener en cuenta, por esto que estuve viendo yo del grupito que se ha armado. ¿Es correcto que seamos tantos o hay gente que no pertenece a esta comisión? Generalmente los grupos somos muchos Ajá. en todos los de las materias. Y más Yo esta decía- comisión que es única. Exacto. Eso iba a decir. Correcto, a eso, gracias Sofía, gracias Josefina. Ya llegaron los de plan nuevo, es por eso. Los que ingresaron en Bien, 2019. esa voz la creo reconocerla. Bien, sí, me llamó la atención porque obviamente que están llegando todos los chicos del plan nuevo, ustedes tienen derecho de familias por un lado y derecho sucesorio por otro, antes la materia era familia y sucesiones. Estaba al tanto de que todavía éramos la única comisión, bueno, interpreto que por eso es que seamos tantos, si no vi mal, casi 60, hoy hay 58 alumnos conectados, restados los docentes y algún que otro chico del centro de estudiantes que nos puede estar dando una mano con esto de la virtualidad. Bueno, estamos hablando de una comisión, la comisión de la mañana, que debe tener por lo menos 55, 56 alumnos, cosa súper rara para nosotros que veníamos con un promedio de 20. Pero bueno, es real un poco lo que dice Brandon, es probable no, va llegando los alumnos de este plan nuevo 2018 y en algún momento nos encontramos. Bueno, me imagino que tendrán algunas preguntas, las agotará casi en su totalidad la doctora Casals, que es la adjunta de nuestra comisión, y también con nosotros va a estar Isabel Sinagra, la doctora Sinagra, y quien les habla, Gustavo Lastra, que yo soy también abogado particular de matrícula. Generalmente mi clase es los días miércoles, tal vez algún día se pueda llegar a cambiar, creo que ya la doctora Casals les ha pasado el cronograma, y si no se los pasó, ya se lo vamos a ir pasando, donde ahí tienen detalladamente la cantidad de clases que hay, los temas que se van a dar y quiénes van a estar a cargo de cada tema. No los aburro más, no sé si tienen alguna pregunta, la agotamos ahora y si no, seguimos porque ya venimos un poco retrasados. Bien, sigo, cuando veo algunas caras que me hacen, como por ejemplo la de Valentina Postigo, que me hace así, yo le meto y sigo para adelante. Alguna cosita, no hoy, porque es la primera clase y porque no es tan necesario, pero sí en mis clases recuerden que esto es una materia codificada, así que traigan el código o tengan el código a mano. Generalmente siempre hago leer a un par, después generalmente terminan siempre siendo los mismos por la mecánica de la clase y por la cantidad de veces que los voy a interrumpir con el código. Recuerden que es una materia codificada. El código, el libro, no sé qué libro tienen, si Chechile, si Herrera, tal vez alguno pueda tener Solari. Les recomiendo que no estudien
casi exclusivamente ni de los power que puedan subir o de las clases grabadas, sino que se respalden en alguno de los manuales y principalmente con la lectura complementaria del código, del articulado del código. Bueno, ¿por qué derecho de las familias y no familia como era históricamente? Fue que estás cursando familia. Bueno, en esto de tener un nuevo código civil y comercial, un código de vanguardia, un código nuevo, un código que tiene muy pocos años de puesta en marcha, y que todavía estamos como en esta primera etapa de ir descubriendo cosas. El derecho de las familias, o la familia argentina, es uno de los centros en los cuales se ha recibido mayores modificaciones en cuanto al tratamiento que le ha dado el legislador, el codificador, a este nuevo código. Y ustedes me preguntarán ¿por qué? Bueno, porque la vida, porque la sociedad, porque lo cultural, porque lo sanguíneo, porque los míos, los tuyos y los nuestros, por todos los problemas, por todas las virtudes, por todos los caminos que nosotros vamos transitando, han hecho de que la familia haya mutado, ha hecho de que la familia haya cambiado, ha hecho de que la familia hoy responda más a un sentido cultural que, como lo era antes, a un sentido sanguíneo, a un sentido nuclear. Y el codificador ha visto reflejado todos estos cambios, todas estas puertas que se han ido abriendo, y va atrás de eso con cierto delay, con cierto retraso, dando respuestas a lo que la sociedad va pidiendo. ¿Por qué digo delay? ¿Por qué digo retraso? ¿Y por qué ustedes van a lo largo de la cursada a mí escucharme un montón de veces decir lo mismo? Porque las puertas que se abren son tantas, porque la sociedad va caminando tan rápido, incluso va corriendo, que el codificador generalmente queda atrás, queda más lento. Esto tiene una velocidad tan grande que muchas veces la norma no llega a cubrir la expectativa. Y la justicia, en definitiva, define una situación, y hay un montón de momentos que la justicia, como decimos nosotros en la jerga, no los paga, o no los paga bien, o no los paga como los debería de pagar. Entonces ustedes me preguntan, no sé, Noelia, el despecho, el desamor, el engaño, el desencuentro, la frustración, la intolerancia, la mezquindad, ¿se pagan siempre con justicia? Bueno, muchas veces sí, y muchas veces llega tarde. Entonces, cuando se van abriendo estas puertas de tantas incumbencias que tienen estos derechos de las familias con sus individuos, con sus padres, con sus tutores, con sus curadores, con sus cónyuges, con sus hijos naturales, con sus hijos adoptivos, con sus hijos por técnicas de reproducción humana asistida, por toda esta vorágine que la sociedad nos lleva, muchas veces el codificador no llega a la vanguardia de esta puerta, y la puerta está media cerrada. Y entonces ustedes me van a preguntar, bueno, pero se ha avanzado muchísimo con el casamiento igualitario, con la adopción, con las técnicas, Sí, obviamente que se ha avanzado muchísimo, pero muchas veces no se avanza a la misma velocidad. Y en esos espacios que quedan en el medio se produce lo que en algún momento tal vez han visto como ese vacío legal que nosotros hablamos en la jerga. Che, acá hay algo que no está contemplado. Entonces le pregunto a Maximiliano, ¿pero usted entiende de la triple filiación?
Josefina me responde, no, en el código argentino no está permitida la triple filiación. Hay una filiación doble, de dos papás, de un papá y una mamá, o de dos mamás. Y entonces el amigo Roque me dice, momento, que yo escuché un caso de una triple filiación. Y acá en Mar del Plata fue hace relativamente poco. Dos mamás que en algún momento el papá dijo, yo también quiero ser el padre. Entonces ustedes me preguntan, ¿y llega a la justicia? Y llega como puede. Entonces ahí es donde se suscitan la inconstitucionalidad de algún artículo o la vía de excepción por una acción de filiación no reconocida. O que efectivamente una nena salteña pueda tener dos papás y una mamá. Porque en su corazón a uno le decía papá y a otro le decía papito. Porque biológicamente era de uno, pero la había criado otro. Entonces ahí el amigo Tomás Lynch me va a decir, pero ¿y cómo? ¿Y no se contraponen derechos? Y claro, uno pedirá por la filiación y el reconocimiento, el otro que le dirá, yo reconozco que vos es el papá, pero yo la crié, vos no estuviste. No estuve porque no pude, no porque no quise. No estuve porque la situación no me lo llevó, porque no tenía el conocimiento, porque nunca me enteré, porque no fui notificado. Entonces Micaela me va a decir, ¿y a dónde queda de todo esto el núcleo central de la familia, que debería ser el amor? La amiga Lara le contesta, el amor, sorprendida, ¿no? Como diciendo, en estos tiempos de cólera. De eso se trata el derecho de las familias, de lo difícil que es equilibrar todas las situaciones, las mías, las de mi cónyuge, las de mis hijos, las de los hijos de mis hijos, la de los hijos de mi pareja, la de los hijos de las parejas, los para arriba, ascendiente, los para abajo, descendiente, los laterales sanguíneos, los laterales por afinidad, mi suegra, mis cuñados. ¿Se entiende? Ya es complejo juntarnos en Navidad o en Año Nuevo. Imagínese lo que será traducido con este problema cuando el legislador va a tener que darle, cuando el codificador va a tener que darle una pronta respuesta a cada una de las situaciones. Entonces, es difícil elegir rusa sí, rusa no. Me dirá usted, ¿y ahora quién cierra todas estas puertas? Es complejo. Y claro que es complejo. Entonces le respondo a nuestro amigo Nicolás. Y ni te digo si hay derechos contrapuestos, si hay menores, si hay abusos, si hay violencia, si hay discriminación, si hay poco acceso a la justicia. Pero ¿cómo? ¿Y esto es el derecho de las familias? Y sí, es esto. Porque en definitiva esto somos nosotros, esto traemos, esto que vivimos y convivimos, lo llevamos a un plano jurídico, lo llevamos a un plano real, donde en algún momento, si no pasa nada, está todo bien, pero y si pasa, hay que resolverlo. Entonces me dice Lara, pero yo firmé un consentimiento previo, informado, notificado, con derecho a la intimidad, porque había puesto mi material genético para ser procreado en un óvulo, pero no quería saber. Genial. Entonces, vamos con las técnicas de reproducción humana asistida, genial. Te da el derecho, el código, el codificador te da el derecho. Y del otro lado aparece el pibe, que a los 6 años dice,
Yo quiero saber quién es mi papá. ¿Me siguen? Esa contraposición, entonces, ¿qué vale más? ¿El derecho a la intimidad, absolutísimo, protegido en este primer plano? ¿O el derecho a la filiación, a saber de dónde vengo, quién es mi padre? Y ahí ya choco contra una barrera. Entonces le digo al amigo Diego Cerda, que está del otro lado porque ya se recibió, y se frota las manos, porque encima ese que pareciera que era el padre, tenía 300 hectáreas en Balcarce. Dice el amigo Cerda, se frota las manos porque ya piensa en los honorarios. Y murió. Y es un causante. Y tiene masa hereditaria. Entonces va a compartir con... Bueno, el legislador, el codificador, muchas veces viene atrás de esta vorágine que tenemos. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende lo absurdo? ¿Se entiende lo que es el derecho de las familias? Bueno, abierto este pequeño preámbulo, vamos un poco a definir las personas con vulnerabilidad física y las familias. ¿Cuáles son aquellas personas que tienen vulnerabilidad? O sea, ¿cuáles son esas personas? Bueno, son aquellas que tienen una cierta dificultad para poder ingresar al sistema jurídico, para llegar al sistema de justicia, para reconocer derechos en este ordenamiento jurídico. ¿Son todas? Y son muchas, porque algunos solamente ve esta vulnerabilidad solamente con una incapacidad, siempre de la mano de lo que es la salud, siempre de la mano de lo que pueda ser una enfermedad. Hoy, y en este nuevo concepto del derecho de familias, les estoy diciendo que no. Que ese poco acceso, que esa vulnerabilidad para llegar a la justicia, puede estar de la mano del género, puede estar de la mano de la ignorancia, del poco conocimiento, puede estar de la mano de una étnica religiosa, puede estar de la mano de una minoría, va de la mano de un indocumentado, de una persona que está ilegal, más allá de encima de alguna persona que encima pueda tener un padecimiento. Esta capacidad, esta vulnerabilidad, ¿va a ser absoluta? No, siempre. El código va a estar porque sea siempre por la capacidad. Manejaremos, en el mejor estado de las cosas, que sea relativa, que esté siempre, no, que esté en algún momento determinado. Se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, soy textual, género, estado físico o mental, que es a veces casi con lo único que nosotros la relacionamos, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud en el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Esa traba, ese acceso más dificultoso, es la vulnerabilidad de llegar a un estado jurídico y ordenado, a tener ese, como decíamos recién, ese placer de por lo menos que se haga justicia. Da con todos los ciudadanos argentinos que habitan nuestra tierra, como dice la Constitución, con algunos sí, con algunos otros no. Entonces Micaela me pregunta, por ejemplo, montones de contrataciones en negro. Y usted me dice, bueno, pero eso es normal y habitual. Hay alguno que tendrá un acceso en el Estado argentino y hay otro que no, porque es un amigo venezolano que está ilegal en el país.
Ah, bueno, pero si está ilegal, entonces por algo será. Entonces Josefina, que está del otro lado, le contesta, y por algo lo tomo. Porque si está ilegal, ese pibe mañana o piba, mañana se va, me da la mano, si tengo suerte, y me olvidé el problema laboral. Entonces Josefina dice, ¿y por qué te crees que yo lo tomo? Claro, no lo toma Josefina, lo toman todos. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Cómo puedo estar de un lado y tener acceso? ¿Y cómo puedo estar del otro y tenerlo restringido? Y entonces ustedes me dirán, che, esta piba que parecían que estaba perdida, que se la llevó un tipo en bicicleta, qué sé yo. Entonces le digo, ¿y ustedes se creen que ese muchacho o esa nena va a tener acceso a la justicia? Bueno, siempre y cuando alguien le dé una mano. Porque muchísima gente lo ignora. Que pueda tener un camino más allanado, que pueda tener una señal o una medida de abrigo, que pueda tener una contención que le pueda dar el Estado o alguna dependencia del Estado. Entonces alguno de ustedes me dirá, bueno, pero no lo saben porque son ignorantes. Bueno, claro, sí, de eso se trata la ignorancia, de no saber, de no tener la posibilidad de acceder a un sistema para que este sistema me dé un espaldarazo que no tengo. Doy un ejemplo que hace poco lo vimos en las redes o en la tele, que después no pasa lo de siempre, ¿no? Nadie sabe qué pasó con esa nena. Ya dejó de ser noticia. No sabemos cómo está, con sus múltiples abusos, con su desnutrición, con su falta de escolaridad. Bueno, entonces el poco acceso, la vulnerabilidad a la justicia. La noticia pasó. Ahora la nena, créanme, ojalá, ¿no? Digo, sigue estando. Me saqué la foto, le saqué hamburguesas, la comí, no sabía que sí, que no, me tuvieron una semana buenísimo como si fuera una novela. El tema es que la nena está. El problema lo tengo o no. Tal vez estoy hablando una pavada y tal vez se tomó la intervención que debería de tomarse y la nena verdaderamente tiene un camino mejor. Bueno, ahí está el tema de la vulnerabilidad. La edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad. Les entré con un montón de ejemplos. Algunas reglas que se llaman las reglas de Brasilia, ¿no? En este congreso, pero rápidas. ¿Qué debería tener este acceso? Debería ser ágil, debería haber prioridades. El mecanismo de coordinación, infraestructura, institucionalismo, organización, debería ser algo que funcione para que esto llegue a buen puerto y para que se llegue a un buen puerto de manera rápida, para no atender al abusado o al violado en el hecho, sino para poder atenderlo antes de que suceda. Cuando la sirena o cuando la alarma se prende, cuando tenga cierta contención del Estado, de un familiar, de alguien que ve, que pudo denunciar, que puede mirar más allá. Bueno, de eso se trata. Especialización de los operadores. Nosotros acá en Mar del Plata, chicos, chicas, tenemos una justicia especializada, tenemos juzgados de familia. Antaño no los teníamos. Primero tuvimos un tribunal, después todo se entendía sobre todo en lo civil y comercial. Hoy tenemos un juzgado especializado, hoy tenemos juzgados de familia de turno, son 6, ¿no? Tenemos 6. Entonces vamos con un camino más directo, con una denuncia a buen término. No tienen el código, pero las normas que rigen el 706, el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. O sea, debería de tener mayor acceso
aquel que tiene menos posibilidades. La responsabilidad vendría a ser inversamente mayor, porque esta es la persona más vulnerable, porque este es al que yo debería de proteger. Entonces ese tendría que tener un acceso mucho más rápido, el que el que tenga yo. Que yo tengo el conocimiento, el acceso, alguno podrá tener inclusive hasta el poder económico para llegar o no. Bueno, entonces tendría que ser al revés. Aquella persona que está cada vez más lejos, que en el círculo la vemos cada vez más lejana, debería ser al contrario. Debería ser la que tendría que tener acceso más rápido, sin menos trabas. Incluso hasta más informal, sin tanto saco y corbata, sin tanta firma. Che, mirá que esta piba la está pasando mal. Y llegó, ¿cómo sabés? Y escuchame, no fue nunca a la escuela, tiene 9 años. Che, a nadie se le prendió la lámpara. ¿Qué está haciendo esta piba? Digo, un ejemplo, nada más. Tendrán miles que son tan extremos y que algunos son más cercanos. Porque a alguno todavía le cuesta muchísimo ir al cuarto piso de una oficina porque no hay un acceso. Ya no estoy hablando ni siquiera de lo jurídico, estoy hablando de lo estructural. Entonces, generalmente lo que nos pasa a nosotros es que vemos el problema cuando lo tenemos cerca, cuando lo tenemos al lado. Porque si no, siempre el humano piensa que eso a mí no me va a pasar. Yo este verano no, el anterior estaba en la playa y decía que venga el COVID, que venga que lo vamos a esperar. Como diciendo, che, mirá que va a venir. Mamita, más de 40.000 muertos en la Argentina, mirá qué visionario el tipo, sentado en una reposera en la playa. Como diciendo, esto es una cosa de los chinos, es un invento. Un ejemplo. El artículo 2, la interpretación del Código Civil y Comercial. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Y usted me va a decir, ¿y toda esta bagaje de cosas que son? Bueno, es el Código Civil y Comercial, pero que está sujeto a la Carta Magna, a la Constitución Nacional y a todos estos tratados que el país adhiere, que le dan una protección más amplia y específica por los niños, por los recursos humanos, por los recursos naturales, por los abusados, por los discriminados, que la Argentina va adheriendo, por los enfermos. Entonces todo esto va a formar un todo. Y usted me va a decir, ¿y entonces es vinculante? Claro que es vinculante. Porque lo dice en un tratado internacional en el cual la Argentina es parte. Sigo, porque del código ya voy. Entonces, algunas de la protección constitucional de los derechos humanos en las personas con padecimientos mentales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio. Sigo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que acá vamos a hablar un montón de veces. En la materia lo van a escuchar a cada rato, la Convención sobre Derechos del Niño. Van a escuchar eso, van a escuchar los derechos del niño, van a escuchar a que el niño debe ser oído, van a escuchar a esto de la maduración progresiva. Entonces me pregunta, ¿y desde cuándo el juez lo va a escuchar? Desde ahora, por suerte desde ahora. Entonces me pregunta Tomás Lynch, ¿pero va a ser vinculante? Y depende. De eso se trata la maduración progresiva. Porque si tiene 3 años,
el nene no sabe muy bien ni a qué escuela va. Pero si tiene 12, ojo, que ya sí puede responder a ciertos estímulos lógicos para la edad que está atravesando. Y está bueno que sea oído, buenísimo. Y es vinculante, y claro, es una pata más, es una voz más, es una herramienta más del juez para llegar a esa bendita justicia. Entonces usted me dice, ¿está bueno? Y claro, ahora es progresivo y más vale. Y aparte no son los mismos 2 nenes o 2 nenas de 9 años, porque uno está más preparado, porque uno tuvo más conocimiento, porque uno tuvo más herramientas. Entonces Adriana me pregunta, y claro, ¿no es lo mismo vivir en un pueblo que en la capital? Y claro que no. ¿Y eso tendrá que ser vinculante? Y claro que sí. Porque estas vulnerabilidades están dadas también en cuanto al lugar en donde vivo, en cuanto a la experiencia que voy adquiriendo. Y usted me va a decir, ¿y en la Argentina? Y sí, y en la Argentina, y les digo, en el mundo todo. Porque no es lo mismo una nena de 10 años en la Argentina que en la India. ¿Me entienden lo burdo del ejemplo? ¿Y cómo puedo tener acceso a la justicia? El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, el artículo 23 de lo que les decía yo recién del niño, el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, le permiten llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Porque si me voy a la historia de las familias, como vamos a ver dentro de poco, antes ese pibe estaba recluido en una habitación. Y a ese pibe, las familias, los padres, no lo mostraban, porque era una vergüenza, porque había nacido tullido, o porque había nacido con algún defecto físico, o con algún defecto mental. Incluso, más en la antigüedad, no en los finales del siglo pasado, esos chicos se daban a otra gente, se criaban solos, en el medio del campo, no reconocidos por el contexto de familia. Entonces me vas a preguntar, mirá todo lo que pasó en 100 años, para que este chico verdaderamente sea capaz, o que el Estado argentino le diga que en la mayoría de sus actos va a tener esa capacidad. Bueno, para eso va a tener que tener acceso a la justicia. Y para eso se va a basar en el código y en todos los tratados que les voy diciendo. Leo, los derechos humanos atañen a todos. El término de salud mental se acepta para referirse a una dimensión integral del individuo. El derecho a la salud mental integra el derecho a la salud, que también es un derecho que es un derecho humano, es un derecho personalísimo. Entre el derecho a la salud y a la salud mental hay una relación de qué? De género y especie. Algunas estadísticas con respecto a la vulnerabilidad. Hay 450 millones de personas en el mundo afectadas por trastornos mentales, neurológicos o de conductas de algún tipo. 1 de cada 4 pacientes que visita un centro de salud padece al menos uno de estos desórdenes. Aproximadamente 873.000 personas mueren anualmente por suicidio en el planeta. Y después nosotros tenemos que escuchar que los ataques de pánico son una moda. Bueno, que te agarre alguno alguna vez. Que tengas ese temor reverencial de salir de tu casa. Que hayas sido golpeada o golpeado
abusado, que descreas en el género, en el otro, en el de al lado. Anda a decirle la retórica de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. El flaco o la piba la están pasando mal. Dentro incluso del contexto familiar. Yo ya no hace 100 años atrás encerrado en un granero. Ahora, en donde está comprobado que la mayoría de los abusos están en el primer círculo de intimidad. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, tengan el ejercicio de visitar a una familia que, por ejemplo, duerme o cohabita en una única habitación. Entonces la Gali que me hace así con la cabeza, sí, tenés razón, se llama promiscuidad. Y pasar esa línea, créanme, que es más fácil de lo que ustedes creen. Y después no se dice, y después no se denuncia, porque económico, cállate la boca porque no comés. Es crudo lo que les digo, ¿no? Ahora, bienvenidos al planeta La Tierra. Es real, Adriana. Esto pasa todos los días. Entonces, volvemos al principio. Muchas veces llegamos un poco más tarde. Las enfermedades mentales inciden de modo notable en afecciones tales como el cáncer, las dolencias cardiovasculares, la diabetes, el HIV y otras enfermedades venéreas. Menos del 1% del presupuesto de salud en nuestro país se destina a políticas de salud mental. Inclusive, en estos tiempos, como que nosotros también los ponemos en el borde. Son borderline, como está ahora se usa tanto, están en el límite. No son iguales que yo, ¿eh? Hasta yo mismo puedo hacer la distinción. No es verdad que no son iguales. Es verdad que pueden ser distintos. Ahora tenemos todos los mismos derechos y todos deberíamos tener los mismos accesos. De eso se trata. El derecho de las familias. En sentido amplio sigo porque me queda recontra poco tiempo, ¿no? Bueno, voy. La Convención de los Derechos con Discapacidad, respeto de la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia. Obvio, la no discriminación, la participación e inclusiones plenas y afectivas en la sociedad. La igualdad, en síntesis, como les decía recién, de oportunidades. De eso se trata, de tener una igualdad de oportunidades, que yo tenga por lo menos las mismas herramientas que el que tiene el de al lado. Algunas las podré usar por sí y otras me tendrán que ayudar a usarlas. Pero ojalá que las herramientas estén, porque lo vulnerable se da cuando esas herramientas no están. Cuando hay otro que tiene el camino mucho más allanado. El acceso a la justicia, las estadas partes aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, más de lo mismo, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas. La importancia de estos equipos interdisciplinarios que consta la justicia de familia, que ya los van a ver en profundidad y que presten atención porque es pregunta de examen muchas veces. La importancia de tener un psicólogo, un psiquiatra, un psicopedagogo. La importancia de poder llegar al otro con una herramienta que tal vez el juez no siempre tiene. Cómo se hace a la mano de ese problema, cómo se hace a entender, inclusive por un dibujo. O por la mera percepción de una mirada, de conocer al otro.
que el otro se pueda expresar en ese silencio, incluso mirando para abajo o tomándote de la mano. Chicos cuadriplégicos, chicos que están de por vida en una silla de ruedas. ¿Cómo les puedo llegar con el cariño, con el afecto, con la contención, con el abrigo? ¿Cómo puedo estar para que ese chico o chica deje de ser una cosa y tenga el acceso a la justicia que se merece? Que la libertad y la seguridad de las personas no se vean privadas y que la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o desagradantes como están calificados en nuestro código. Voy haciendo rápido, ¿no? Voy a terminar con esto para ir un poco a lo más puntual. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que es el derecho de las familias? ¿Se entendió la complejidad jurídica Sí, de profesor. vivir con unos y con otros? ¿Se entendió el acceso a la vulnerabilidad? ¿Se entendió? Si no, paro y sigo. Si no, me meto con las familias, porque ya no nos queda tantísimo tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió? Yo sigo. Donde dos o tres me hacen así, yo le meto. Crean igualmente que ustedes pueden interrumpirme cuando ustedes quieran. Yo no me ofendo absolutamente para nada. Y si nombro al azar algunos con su nombre propio, es para hacerlo un poco más divertida la clase, ¿no? Es para, por lo menos para ponerse del otro lado del living de Adriana, que la veo con una vista espectacular, y hacerla un poco más íntima en la cursada, ¿no? Un poco más de intimidad. Si no, es un tontolón de corbata con unos peces atrás hablando de algo que ustedes pueden leer en un libro. Y sí, ahórrense este sufrimiento. ¿Cómo vienen las familias? ¿No? ¿Cómo se hace esta construcción familiar? Entonces nos remitimos a la familia tradicional, ¿no? A la del medioevo, aquellas en donde ¿qué? En donde eran una familia súper estructurada, de montones de hijos, donde vivían todos en el mismo lugar, donde vivían de sus tierras, en donde había una sola verdad y razón, que era la del padre, y en donde todo se le heredaba ¿a quién? A su hijo mayor. Me dice Josefina, o hija. No, escuchó bien, hijo. De ahí lo de primogénito. El flaco salvado. Entonces me pregunta Candela Figueroa, ¿y las chicas? A las chicas les tocaba casarse. Si tenían suerte la pegaban con un buen tipo de una buena familia porque estaba el dote en el medio. Y si tenías mala suerte, Candela, mamadera. Y bueno, exactamente como abre así sus brazos. Nada que objetar. Esa era la composición de la familia. Más para acá, en la revolución industrial, ya cambia un poco, quiero no irme tanto. Su función era asegurar la transmisión del patrimonio. Seguimos con esto ancestral de heredar. Pero bueno, ya no eran tan numerosas, ya no se vivía exclusivamente del arrendamiento de las tierras de pobres y ricos, sino que empieza a meterse en el camino una familia en el medio que trabajaban en la explotación de la industria como los famosos obreros. Entonces siempre lo hubo, una mamá, un papá, pero menos cantidad de hijos. Entonces Candela me pregunta ¿por qué? Porque va en relación a la sustentabilidad que tenga la familia. El tipo de antaño que vivía en Versalles y le daba de comer a 100 parásitos era una cosa. Pero este tipo, mamá o papá, en esta primera etapa, solo papá, mamá era
casi exclusivamente en la protección de la casa, había que darles de comer. Entonces las familias empezaron a ser más reducidas, ¿no? Hasta que llegamos más o menos a lo que viene ahora, con todos los intríngulis que yo les comenté. Entonces empieza a haber otro tipo de prioridades. La mujer empieza a tomar, gracias a montones de legislaciones y a una lucha muy poderosa por parte de ellas mismas, otro lugar. Y empieza y va de la mano, por ejemplo, a lo que es la capacitación personal. Entonces dice, ¿y por qué yo ahora no puedo estudiar? ¿Por qué todos los médicos, los abogados, los arquitectos, los contadores, por qué eran antaño todos varones? ¿Por qué nosotras solo teníamos que cuidar a nuestros hijos? Empieza una especie de equilibrio. Eso se ve de manifiesto en la composición familiar. Entonces empezamos a tener familias todavía menos numerosas, porque obviamente que tener y convivir y criar a un chico es un trabajo y una responsabilidad enorme, que nos quita tiempos, horarios, viajes, esparcimiento, obligaciones, mayor cantidad de horas extra o lo que fuere. Entonces la composición es distinta. Pasamos de esos hogares muy numerosos a hogares muchísimo más reducidos. Y alguno de ustedes me va a preguntar, ¿y eso tendrá que ver en lo socioeconómico? Obviamente. Es un lineamiento directo. Entonces las familias también se van acomodando. Y llegamos a la familia moderna, que se convirtió a partir de esto que les decía, de la revolución industrial, en su característica principal es la separación entre ¿qué? Entre la casa y el trabajo. A diferencia de la familia tradicional, se reducen los miembros, como le dije recién, y se distribuyen los roles entre hombres y mujeres, este principio de igualdad. Ustedes no se preocupen porque yo después todo esto, vía Casal, lo voy a subir y lo van a tener, así que no se pongan locos tratando de ver o copiar o si me olvidé de algo. Es la familia contemporánea o posmoderna. Surgió durante el siglo XX, hace muy poco tiempo, se caracteriza porque une por un periodo de extensión relativa a los individuos en busca de amor, ya empezamos con la palabra amor, solidaridad y contención en el marco de una sociedad postindustrializada. Y usted me va a preguntar, ¿y este raigambre constitucional, codificado que tiene la Argentina en esta pluralidad de mundos, en este tiempo sin fronteras, tiene relación directa? Y ni. Porque no es lo mismo que yo abra las puertas y mire para arriba, siempre como puedo mirar en Estados Unidos o en Europa, o que empiece a mirar para otros costados. Entonces Noelia me va a preguntar, ¿y dónde está la independencia sueca que a los 16 años se van a vivir solos? Bueno, está dada en el contexto de los suecos. O sea, primero porque tendrá el capital para poder mantener a un pibe de 16 años que vive solo, o porque va a una facultad en esa especie de viviendo pupilo, y lo tienen arraigado de esa manera. Se cortan muchos lazos del norte a esa edad, que todavía no es un adulto y todavía no es un adolescente. Ahora, en la Argentina, ¿lo ven a menudo? Y no. Bueno, entonces alguno me dirá, bueno, yo a los 18 años dejé mi pueblo para venirme a vivir a Mar del Plata. Y tiene razón. Y pasa a ser un primo hermano de esa idea. Ahora, la independencia es hasta ahí. Voy a también terminar viviendo de mis padres o no, o tendré que buscarme un laburito acá en Mar del Plata, en La Plata, en Buenos Aires, donde me toque estudiar, y la independencia va por ese lado. Ahora, ¿pasará lo mismo
no sé, en Mozambique. Bueno, no lo sé. No tengo las herramientas como para confrontarlo. Lo que sí digo es que el codificador tuvo en mira el mundo todo y el mundo chiquito nuestro, para poder codificar en donde yo estoy parado y por eso tener una mayoría de edad a los 18 años, por ejemplo. Sigo. No entraste en la evolución, hay una nueva noción aglutinadora dentro del derecho de familia que se llama el afecto. ¿Siempre lo estuvo? Créame que sí. Tapado, a escondillas, a pie juntillas, como ustedes quieran, pero el afecto es la base fundamental. Se ha generado un proceso de debilitamiento del elemento carnal o biológico por todo esto que veníamos hablando nosotros, de los tuyos, los míos y los nuestros, y por estas nuevas técnicas. Porque ya dejamos de ser la familia sanguínea por ser una familia más cultural. Entonces usted me va a preguntar, ¿y cómo hizo el amigo Marley? Bueno, claro, lo hizo afuera porque aquí no está codificado el alquiler de vientre. Entonces me dice Ana Pérez, ¿ah, no? Y me guiña el ojo como diciendo, yo conozco gente que se ha traído un bebé del norte con el certificado de nacimiento a su nombre. Ah, claro, yo le respondo a Ana, ¿sí que existe? Sí, claro que existe. ¿Debería existir? No. Ahora, lo que hizo Marley es otra cosa. Jurídicamente legal. Afuera, todavía, y digo todavía, porque esto de que el carro viene atrás, no acá. Entonces, con material genético de uno, ovulado en otra persona, pero ojo, mirá la gran Marley, gestado en una tercera. En el vientre de una tercera. Entonces Josefina me dice, Marley y dos mamás, y lo... Sí, obviamente, es complejo. No me voy a meter en eso, pero es complejo. Lo que digo es que Marley ahora tiene su familia. Digo Marley porque es conocido, chicas, ¿eh? No tengo absolutamente, o chicos, nada con Marley ni con la farándula. Digo porque es un caso virtualmente conocido. Entonces es la familia de él. Entonces, ¿es familia? Y claro que sí. Por eso repito, familias, porque hay casi tantas como uno pueda imaginar. Entonces, cuando entramos en esta melange de lo que es el amor, el elemento carnal, biológico, o como dije yo también, cultural, entramos a lo que se llama la socioafectividad. Soy textual, explica Herrera, es la conjunción de dos elementos, lo social y lo afectivo. Ambos hacen que lo fáctico sea lo esencial e interactúan entre sí. El amigo Cárdenas afirma, la familia es y será un lugar donde el sexo puede expandirse en condiciones más confiables, donde los más débiles son tratados con cariño y piedad. El lugar, en suma, donde se aprende a crecer solidariamente. A lo largo de la cursada van a escuchar que yo voy a hablar de la palabra solidaridad en un montón de aspectos, porque de eso se trata, de reconocer en el de al lado una persona que tal vez no la está pasando de la misma manera que yo. Voy a otro, así ya no los aburro tanto. Entonces, a partir de esta evolución, decimos, o se me ocurre preguntar, ¿qué es la familia? Chino básico. La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Después vamos a ver lo que es parentesco, ¿no? Después vamos a ver los que van para arriba, que son ascendientes, los que van para abajo, que son descendientes. Después vamos a ver lo que es el parentesco con mi cónyuge. Y no digan cónyuge, que a la doctora Casal le revienta y se los va a corregir en el examen. Es cónyuge.
que es con el que contigo pan y cebolla. Pero ese que está al lado mío, varón o mujer, tiene también para arriba y tiene también para abajo. Y tal vez tuvo otra familia atrás. Por eso me van a escuchar muchas veces decir los míos, los tuyos y los nuestros. La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Es la organización más importante de la que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. Después vamos a ver matrimonio en profundidad y después vamos a ver adopción en profundidad. Y después también vamos a ver parentesco en profundidad. Y ahí vamos a ver las técnicas de reproducción humanas asistidas. Algunos autores afirman que la etimología de familia surge de la palabra fames, que significa es hambre. Y por otro lado, otros autores mencionan que se origina en la palabra famulus, es decir, sirvientes. Por eso muchos creen que la idea de familia surge a raíz de los grupos de esclavos y sirvientes que respondían a un mismo amo. Sin embargo, el origen de la palabra familia aún el hombre como homo sapien, el hombre como sujeto de derecho, ya sea por vínculos sociales, legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos. El de pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del individuo. Por eso hacemos hincapié en esto de la socioafectividad, o sea, lo importante que es desarrollarse dentro de un contexto familiar, en todos sus aspectos y en todas sus variantes, como una organización. La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles, ya se los dije que lo vamos a ver para mira, para abajo y para los costados. Entonces nos metemos ahora, mis amigos, a qué es la familia nuclear. Nos referimos al grupo conformado por un papá, una mamá y los hijos. Pero hay también una familia extensa, sí, se compone por los abuelos de ambos lados, por los tíos, por los primos y por quien corresponda. Entonces, más allá de lo socioafectivo, ¿a qué se refiere? Ojo que yo puedo ir por alimentos a mis abuelos ahora, ¿eh? Miren el contexto de familia, cómo se fue agrandando. Ojo que yo puedo pedirle alimento a mis abuelos, subsidiariamente, individualmente, en un mismo escrito de demanda. Puedo ir contra papá, contra el papá y contra el papá del papá. Ojo. ¿Cuáles son las familias extensas, entonces? Estas que les digo, a los que abro el juego para todos, a mis tíos, a mis primos. Las familias compuestas son aquellas que están formadas por el padre y la madre, obviamente, y a su vez con algún miembro que solo tenga vínculos sanguíneos con uno de ellos. Mi papá tuvo un hijo con otra persona. Mi mamá tuvo un hijo con otro señor. Bueno, esas son las familias compuestas. La clasificación de familias que hemos nombrado anteriormente son las llamadas, dentro de este contexto, tradicionales. O sea, ahora serían nucleares, extensas, más chicas, más grandes, compuestas, pero bueno, son todavía tradicionales. O las más frecuentes que podemos identificar. No obstante, en los últimos años la sociedad, obviamente como les dije, fue cambiando, haciendo que las conformaciones de estas instituciones, como así también muchos aspectos de la vida social, cambien a la par. Estos cambios dieron lugar a una gran variedad de diferentes composiciones familiares. Voy con esas. Una de estas nuevas conformaciones son las monoparentales.
Así como la familia tradicional se compone de un padre, una madre y sus hijos, en la monoparental solo se compone de uno de los padres. Uno solo. Las razones de esto puede ser a raíz, obviamente, de la separación, de la decisión de ser padre o madre soltera, o momento, o de haber enviudado. Hay un solo papá en la familia. En el pasado, la existencia de familias monoparentales estaba estrechamente vinculada a ¿qué? A la viudez. De lo otro ni se hablaba, ni de separarse, ni de tener la idea de tener un hijo sola. Idea ancestral. Con el tiempo dan lugar, por lo general, todas estas familias, con el tiempo dan lugar a la nueva unión de los padres. Formando así nuevas familias. ¿Cuáles son? Las familias ensambladas. Un poco de lo que yo les decía, los míos, los tuyos y los nuestros. Porque mamá trae a sus hijos, papá trae a sus hijos, nos juntamos y nosotros tenemos hijos. Entonces, son las famosas familias ensambladas. Las familias ensambladas consisten en dos familias monoparentales que por medio de una relación sentimental de los padres se unen dando lugar a la conformación de nuevas familias. Nos queda por nombrar en último lugar, pero no menos importante como puse en mi gráfico, las surgidas en las familias homoparentales. Las otras eran mono, no confundan, monoparentales con homoparentales, que es de igualdad. Gracias a la lucha de miles de personas, como les dije con anterioridad, se considera también familia aquellas conformadas por padres del mismo sexo y sus hijos, es decir, los padres pueden ser dos hombres o dos mujeres. ¿Existe? Sí, claro que existe. Últimamente hay. Y después, cuando veamos filiación, no sé a quién le toca este cuatrimestre de filiación, vamos a hablar de uno de los ejemplos que yo les dije en el preámbulo de las familias, que era, hay algunas con triple vínculo familiar. Súper novedoso. Bueno, sin embargo, esta clasificación ha quedado completamente desactualizada en los tiempos modernos, no solo por la aparición de nuevas clasificaciones de familia, homoparental o monoparental o compuesta, sino también porque en la actualidad también se consideran familias aquellas en que los padres solo se unen por vínculo sentimental sin necesidad de contraer matrimonio. Obviamente, hoy existen las uniones convivenciales o lo que se llaman también las familias de hecho. Además, podemos considerar familia aquellos lugares donde el individuo aprende a proteger y se siente cuidado sin necesidad de tener ningún otro tipo de vínculo. Bueno, voy rápido. La evolución y cambio de las familias no solo se dio en su conformación según los progenitores, como hablamos recién, sino que también a través de los años fue cambiando la relación a su tamaño. Entonces, empezamos otra vez. Ya tenemos conceptualizado más o menos cómo son las familias. Ahora, dentro de esa conceptualización de familias, nos encontramos que hay algunos aspectos. Entonces vamos a la familia precoz. Obviamente se individualiza la palabra precoz. Bueno, cuando una niña, cuando un niño, no dejan ni siquiera de ser niños porque son entre adolescentes y adultos y esta nena queda embarazada. Y de repente es medio madre, medio hermana, medio niña, lo mismo que su padre. Entonces se llaman familias precoces, familias que a una muy pronta edad han concebido. Entonces ahora me van a preguntar, ¿y eso generalmente ocurre? Sí, claro que ocurren. Y antes los dejaban allá, escondidos, en un claustro, para que nadie se enteren. Y hoy no. Bueno, y me dice usted, ¿pero esa los terminan cuidando los abuelos? Y sí, muchas veces sí, porque está dentro de este contexto familiar. Muchas veces esa contención de un niño adolescente es el miedo a ser papá, a llevar una familia adelante,
a criar a un hijo, bueno, ojalá que siempre pueda tener la experiencia de sus padres. Los padres han sido adolescentes alguna vez, sus hijos ya no lo son, algún día lo serán, y es que nadie se escapa de pasar por esta etapa, el desarrollo humano entre la niñez y la madurez. La adolescencia es la etapa de transición durante el cual el niño se transforma en adulto. En esta etapa no son niños, pero tampoco son adultos. En determinados momentos tienen comportamientos infantiles y un poco después actúan como mayores. Su comportamiento puede variar en corto tiempo. Y claro, y usted me va a preguntar, ¿no es lo mismo ser mamá a los 17 o 18 años, que es bastante precoz, y más en estos tiempos, no en la historia, sino que hoy en día tal vez ser mamá a los 13 años? Que si ustedes se remiten a la antigüedad, pareciera que como eso era lo lógico y normal. Casar a una hija de 13 años con un señor mayor por una dote incalculable y una posición económica en el estado en que me refiriera, con una nena que tenía 13 años. ¿Se imaginan hoy? ¿Se imaginan hoy? Que no sabemos si está terminando de jugar o entender algunas cosas, bueno, y de repente se transforma que tiene a un hijo en su vientre. El embarazo en la adolescencia se define como aquella gestación que ocurre durante los 2 primeros años ginecológicos de la mujer. Edad ginecológica, o como se llamaba antes, edad de la monarquía, cuando las nenas podían concebir. O cuando el adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia. Hoy casi prácticamente imposible. Un adolescente de 30 años que todavía vive en la casa de sus padres. Bueno, lo hablamos eso en otro momento. Después está la familia tardía. Siempre este segmento auspiciado por Me Transformo en Mujer Hoy, porque lo voy a dar de muchos ejemplos. Entonces, cuando usted hablaba de esta igualdad y de este equilibrio, y yo también lo mencioné, dije, ¿yo por qué no puedo estudiar? ¿Y yo por qué no puedo capacitarme? ¿Y yo por qué no puedo tener mi propio estudio jurídico y trabajar de abogada en vez de cuidar a mis hijos? Eso tardíamente lo voy posponiendo en el tiempo. Entonces nos vamos a encontrar con muchas familias en donde las madres tienen 38, 40 años. Antes era impensado. Era una señora muy mayor. Hasta era muy difícil de fecundar. Fíjense la evolución. Cómo fue haciendo mella. Entonces, yo tengo una compañera de la infancia que también es abogada, que tuvo una nena a los 46 años. O sea, antes sería impensado. Bueno, obviamente la ciencia, la medicina, las técnicas, todo fue en pos de. Pero en pos de constituir también una familia tardía. Entonces ya, la de precoz la tenía en un lado con la contención de las abuelas o abuelos. La tardía ya muchas veces ni abuelos tengo. Bueno, lo genera y lo posiciona en otro elemento, ¿no? Generalmente son únicos, o generalmente como esta chica lo tuvo después de muchísimos años por una serie de tratamientos que se hizo, y generalmente no, son padres más abuelos que padres. Son grandes, entonces ahí Laila me va a decir malcriados, únicos, bueno, eso lo dejo a cuenta y piacere de cada uno. Acceden a la maternidad y paternidad a una edad considerada mayor, les dije, son madres y padres primerizos a los 38 y 40 años, la edad a partir de los que se reduce la fertilidad y aumentan los riesgos en el embarazo. Tienen un solo hijo, generalmente, y un nivel económico y educativo medio alto o alto, un poco por lo que les decía de las oportunidades y de la formación. Están realizando un estudio antropológico en Europa sobre lo que han denominado familias tardías, un colectivo emergente. Lo venimos trayendo de allá. Lo venimos. Este no es el momento de la familia. Este es el momento mío.
ya voy a tener lugar para el momento de la familia. Y lo que venimos trayendo es que generalmente es ¿qué? Monoparental. Entonces, el interrogante del codificador, ¿querías tener una familia o querías tener un hijo? Entonces me salta otro que me habla al costado, o querías un juguete, o querías realizarte, o querías completarte. Ah, bueno, ni lo sé, ni me meto. ¿Te imaginas que yo? Imagínate el codificador cómo irá atrás de ese proceso, de esa evolución. Entonces les repito lo que les dije al principio. ¿Y el padre de esta criatura? Nunca lo sabrá. Bueno, pará, nunca lo sabrá, porque vos creés. Y cuando el chico tenga 20 años, y sí quiera saberlo, y sí tenga los medios por llegar a esta verdad, bueno, los dejo con el interrogante. Esto que en estas familias la llegada de un hijo es tan fuerte, el acto de la expresión, ya les dije todo. Vuelvo con la socioafectividad. Se los dije de memoria, pero ahora lo voy a leer. Es una relación de interdependencia entre los seres humanos que viven en comunidad, tomando en cuenta que las instituciones educativas son los lugares donde los niños y jóvenes permanecen más tiempo. Y ante la problemática de relaciones interpersonales que se presenta en ellas, la educación debe propender por el desarrollo multidimensional del ser humano. Bueno, es la contención, es el abrigo, es donde yo me siento más seguro, es la casa, es donde yo puedo descansar. Eso es la socioafectividad, todo ese conocimiento que me da el poder desarrollarme en un contexto seguro. ¿Cuál es la familia de hecho? El emparejamiento doméstico o asociación libre, la unión de hecho o unión registrada, es la unión afectiva de dos personas físicas con independencia de su sexo, a fin de convivir de forma estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal. Ya se los dije. Se trata de nuevas formas de conyugalidad y de parentalidad. Viene de la mano de hago y deseo como puedo y como quiero. Cierro con dos cositas. Con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 13, hace referencia al acceso a la justicia, voy redondeando, los Estados partes aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones como los demás, un poco de lo que hablamos, les doy este cierre y les vuelvo a decir, para cerrar, el artículo 3 del principio general de la Convención de los Derechos del Niño, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. No quiero aburrirlos más, son las 11 casi y 10, ¿se entendió? Sí, profe, perfecto. Muy largo, Sí. muy extenso, me chiflan, no. Generalmente este va a ser el tenor de las clases, las próximas con código en mano, algunos los vamos a leer. He ido pasando las páginas para tratar de poder conocerlos a todos. Perdón, son un montón. Perdón si no los pude utilizar con su nombre. No sé qué vamos a hacer con esta cantidad, con el tema de las asistencias, pero vengan, estén, porque en la hora del examen se pone después difícil y hay gente que viene al examen y créanme que no los vimos nunca. Bueno, traten de tenerlo en cuenta. Ya nos vamos a ir conociendo, ¿no? Te vas a acordar. Vamos todavía, sí, tengo muchísima memoria fotográfica, así que ojalá que sí. Les deseo que tengan un buen día, gracias por escucharme y nos estamos viendo, me parece que el miércoles que viene no, pero el otro con el tema que me dé. Profe, antes de irse, le quiero hacer una pequeña consulta. La que usted quiera, Juan Manuel.
¿Algún libro recomendado, alguna bibliografía, además del código comentado, que la cátedra recomiende? Algo? Les dije el de Chechile, les dije el de Herrera y alguno que tenga acceso al de Solari también puede ser, pero si no, el más común de todos es este. ¿Se llega a ver? Juan Manuel, ¿lo ves? Sí, sí, ya sé cuál editorial es. Bueno, es el de Ana María Chechile. Está casi punto por punto del cronograma. No van a tener ningún tipo de problema ni de lectura con esto. ¿Alguna pregunta Profe. más? Sí, ¿quién habla? Sí, yo, dos. Por un lado, Josefina los Riva. parciales. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Por un lado, los parciales escritos, orales, ahora con el tema de la presencialidad. Qué buena pregunta, Josefina. Hasta donde yo Gracias. sé, del día de ayer, los exámenes iban a ser orales presenciales. Ahora, Genial. considerando la cantidad que somos, déjame que tenga cierto reparo No, no pasa nada, está bien. para decírtelo. Si es real que los exámenes van a ser orales y presenciales, vamos a tener que pedir ayuda a otros docentes y de otras cátedras, de la misma cátedra, pero de otras comisiones. Porque si ustedes son como parecieran que son 56, 57 personas, vamos a estar días tomando. Pero hasta donde sé, presenciales, orales. Sí, pregunta 2. Y por otro lado, ¿qué profesora o profesor da los viernes, por favor? De nuestra cursada, si me das un minuto, me parece que va a estar Isabel Sinagra, Bien. porque los lunes está Cristina Casals. Te lo confirmo en mi próxima clase o te lo confirmo por el chat. ¿Recibieron ustedes el cronograma? Todavía no. No, O sea, igual, No, está Pues- subido del cuatripasado en el campus. ¿Volvimos? Se cortó por un momento, ¿no? Sí, se cortó. Yo justo Ah, estaba diciendo que está subido al campus del cuatripasado el cronograma. y yo bien. justo dije que lo habían sacado. O sea, Ah, solamente bueno, está la bueno. clase de ayer. Pero no se preocupe igual, muchas gracias. Era Eh, simplemente curiosidad. Isabel Sinagra, casi seguro. ¿Alguna pregunta más, Gracias. chicos? Si no, gracias nuevamente. no. Yo, no sé ¿Sí? si ¿Quién alguien habla? más. Laila. Vamos, Laila. Laila La Gali. clase, sí, la clase de los sábados. ¿Sabe Ujú. con qué frecuencia va a ser? Si van a ser todos los sábados. No, no, no. No. Es casi remoto la de los sábados. No, no, no lo tengas. Casi no va a haber clase los sábados. Ah, buenísimo, porque en los horarios que subieron al centro aparece la clase, pero bueno, quería No. preguntar para asegurarme. Puede llegar a haber algún tipo de repaso o algún tipo de clase que quedó pendiente de, pero ahora con el tema de la virtualidad es más fácil grabar la clase y subirla y que ustedes la vean cuando ustedes quieran que clavarse un sábado, ¿no? Obviamente. Es como que el horario no queda disponible, por Sí, si correcto, pasa algo. correcto, sí, correcto, correcto. Sí, coinciden con otras materias que también están los sábados. Sí, y por eso también creo que se había puesto el de 9:45, porque yo no sé si tenía el coletazo de procesal o de alguna que también se superponía. No sé si va a quedar 9:45 o 9:30, pero bueno, yo estoy disponible obviamente desde las 9:30. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería consultar algo. Buen día. Mayra Elena, María María Elena Andurel. Andurel. Sí, muy bien. No sé por qué me Bien. hago joven y quiero leerla sin los lentes. María Elena, muy bien, María Elena. Dígame. Bien.
Le consulto. Yo tengo es lunes, miércoles y viernes las clases, pero están hablando de que ayer hubo una clase y yo me la perdí, evidentemente. No, no hubo una clase. La van a subir al campus, es una clase grabada de la titular de la cátedra, que es la doctora Adriana Rotonda. No se perdió nada. La van a subir, o la subieron, y usted la va a poder ver. Bien, listo, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Me siento como en un panel de 58 azul. 58 azul. ¿No? 59. Bueno, siempre que digo ese chiste pavo, se terminan las preguntas. ¿Ninguna pregunta más? Creo que no, profe, gracias. Bueno, a ver quién es mi interlocutora. Nada, me voy a cambiar de pantalla así veo otras caras. Nada. Tomás Vas a ver a José. Me alegro de Tomás Lee que se esté riendo. Juan Manuel Vélez también se ríe, de eso se trata. Yo también me vengo a reír un rato. Bueno, nada, chicos, buena suerte entonces. Y chicas, qué lindo que cuando me saludan con la mano. Nos estamos viendo la próxima clase. Gracias por escucharme. Hasta Chao, Gracias, profe. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.